Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta mañana de domingo. Gracias también por seguirnos domingo tras domingo en este espacio de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para acompañarles con catequesis, con doctrina, con orientaciones. Hoy particularmente queremos rescatar al primer santo paraguayo, un gran santo, San Roque González de Santa Cruz, cuya fiesta vamos a estar recordando el próximo 15 de noviembre. San Roque González de Santa Cruz. ¿Qué sabemos de San Roque? ¿Quién es San Roque? ¿Qué fue San Roque? ¿Qué aporta San Roque con su testimonio de Cristo y del Evangelio hoy? No hace 400 años, hoy. ¿Qué nos aporta? Para conocer un poco más a San Roque y reflexionar y ver qué nos puede decir, qué mensaje nos puede entregar hoy, hemos invitado al padre Ricardo Yaquep. Él es sacerdote jesuita, reside en Cristo Rey, es profesor de teología, Cristología y Trinidad, es director de Fe y Alegría. Padre Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia de Telefuturo y muy contento de poder aportar también de lo que yo sé de la figura de Roque González y sobre todo ese humanismo impresionante que él tiene, ¿verdad? Vamos a compartir con la audiencia en esta mañana de domingo. Muchas gracias, Padre Ricardo. Padre Tony Miró, sacerdote dominico, él es cura párroco en la parroquia Virgen del Rosario de la localidad de San Roque González de Santa Cruz, en el 9º departamento Paraguarí. ¿Qué tal, Padre Tony? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. También saludo a toda la audiencia, a ti, Roque, al Padre Ricardo, a todos con mucha alegría de poder hablar de este hombre excepcional que es San Roque González. Padre Ricardo, ¿qué tenemos ahí detrás de vos? La imagen de San Roque, contanos un poco qué tenemos ahí detrás de vos. Bueno, justamente tenemos aquí la reliquia del corazón de Roque González, aquí en la parroquia Cristo Rey de Asunción. Y esta reliquia de Roque González, justamente en el tiempo cuando murió Roque, se trajo su corazón, su reliquia, quedó mucho tiempo en manos de los jesuitas, digamos, hasta la expulsión, y después pasó a Buenos Aires. Después de Buenos Aires fue a quedarse en Roma mucho tiempo, y en 1970 recién vuelve otra vez a nuestro país esta reliquia y se queda como los jesuitas como custodio de esta reliquia, y es podemos decir, un patrimonio espiritual de todos los paraguayos que habitamos este suelo guaraní. Así que aquí está la reliquia de Roque. Sí. O sea que nos acompaña San Roque González de Santa Cruz a través de sus reliquias, desde la parroquia de Cristo Rey en Asunción. Padre Tony, si tuvieras que caracterizar y contarle a la gente, yo recuerdo de Mitaí, escuchaba un programa que hacía Voluciano Calzada, un verbita, ¿qué santo celebramos hoy? Y se vivía en Alto Paraná, y con mi radio a pila de esa que se lleva con la virulana allá para escuchar la antena con la tacuara, y salía corriendo, era adolescente yo, a escuchar qué santo celebramos hoy. Lo que me gustaba era la forma en que enfocaba quién era ese santo, por qué es santo. Padre Tony, si tuviera que caracterizar a San Roque para que la teleaudiencia conozca un poco más a este santo, ¿qué dirías? Te voy a decir lo que más me impactó a mí de San Roque y que pienso que puede impactar como un hombre a poder imitar. La fuerza de San Roque fue su capacidad de salir de lo urbano y pasar a lo indígena. Su capacidad de inculturarse,
de estar con ellos, comprenderlos, aceptarlos, vivir con ellos y con ellos intentar construir una nueva sociedad. A mí personalmente creo que esto le da una impronta muy especial a este santo, y más por ser el primer santo paraguayo. Él comprendió el Paraguay desde el principio, y eso creo que es una fuerza para nosotros que vivimos en el mundo rural. Padre Ricardo, decías el humanismo que encierra la figura de San Roque González de Santa Cruz. ¿Podrías profundizar, por favor? Sí, un caso particular de Roque es que justamente en su primera misión con los Guaycurúes, situado un poco después, ahí sería el Chacoí o Benjamín Acebal, en esa región, los indígenas venían a Asunción y hacían un desastre, impresionante todo lo que ellos hacían, y los asuncenos estaban muy ya molestos y preocupados por esa realidad. Entonces se creó la primera misión donde Roque González en ese momento era todavía novicio, ya era paí, ya era sacerdote, pero llevaba apenas 2 años, ¿verdad? Con los jesuitas. Y entonces se le confía a él esa misión, la primera misión que él tuvo con los Guaycurúes. ¿Qué es lo que hizo Roque González? Esa cercanía de ir a hablar con ellos, de conversar con ellos, convivir con ellos, estar con ellos, mismo por ejemplo en esas situaciones que él no conocía todavía en ese momento la lengua de ellos, le dificultaba. Entonces él le llevó a 2 monaguillos asuncenos, dice uno indígena y otro español, y el indígena que conocía más o menos la lengua de los Guaycurúes, y así fue que él entró. Y el primer resultado, ¿verdad? Según los escritos, ¿verdad? El primer resultado que se puede dar, digamos, de esa cercanía, ¿verdad? De ese cariño que él tomó con los indígenas, es que justamente los indígenas cuando volvían a Asunción eran personas amigables, digamos, que podían conversar, que podían sentirse como en su casa, nadie más ya le tenía miedo, digamos, de ellos, sino que justamente parece ser como que se descubrió también cuál es la relación humana que se tenía que tener con ellos, ¿verdad? Y ese fue el primer toque humano que nos deja Roque González, ¿verdad? Tengo varias otras, pero esto parece ser como que el punto así luminoso, digamos, para entender cómo también tratarle a los otros, ¿verdad? En humano, con dignidad, acercándose, hacerse amigos. Fratelli Tutti. Es un poco el resumen de Fratelli Tutti, reconocer al otro, el otro como hermano, para construir una relación. Así es que San Roque, yo no sé si el Papa Francisco como jesuita no se habrá inspirado en parte en San Roque, ¿verdad? Digamos que es así para mandarnos un poco la parte. Padre Tony, santo. ¿Qué es santo? ¿Y por qué Roque es santo? Y si tuviéramos que decir hoy, los aspectos del Evangelio o del seguimiento de Cristo resaltantes en la persona de San Roque y que nosotros también podemos asumir hoy, ¿qué dirías? Por supuesto, lo primero es que dio su vida. Esto es una cosa que no se puede olvidar, no solamente porque fuera un mártir o diese su vida al final, sino que él comprendió, y sus cartas se lee perfectamente, él comprendió que su misión era darse totalmente a los otros. Y darse en este caso a los indígenas que iban rodeando lo que era Asunción y luego lo que es ahora Brasil, incluso Uruguay. Todos esos paseos que se dio, él lo hizo para darse y para llevar libertad a esta gente. Eso es un punto fundamental en lo que se comprende como la santidad. Era un hombre para los demás. Y eso es muy significativo en un tiempo precisamente que no se valoraba demasiado al indígena, especialmente por la influencia colonial de los españoles, y él supo valorar la figura del indígena y supo, quizás como buen jesuita, supo ir construyendo espacios de libertad para ellos. Y eso en la santidad yo creo que es fundamental. Yo digo, aparte de dar su vida físicamente para los indígenas. Él decía en una carta suya que había que buscar que estos hombres vivieran en libertad y en armonía. Y, que para mí es muy importante como ejemplo de vida, porque
San Roque, desde que llegué, yo no lo conocía antes de llegar a Paraguay, a San Roque González. Y cuando llegué, y además iba a trabajar a un pueblo que se llama San Roque González, me llamó la atención para conocerlo mejor. Era un hombre pacífico. Rechazaba todo lo que fuera violencia, todo lo que fueran armas, todo lo que fuera imposición. Yo creo que es un hombre que se adelantó un poco a su tiempo y evidentemente en la Iglesia se adelantó a su tiempo por la inculturación, como decía al principio, por el vivir con los indígenas, pero también en la forma de evangelización. Todo eso nos da una figura imitable hoy. Tú citabas a Fratelli Tutti. Podríamos citar muchos textos de Francisco, incluso estar en salida, esta sinodalidad, ese hablar. Podemos citar muchas cosas. Yo creo que es un hombre que hoy tiene mucho que decir y tiene mucho que enseñar en nuestras vidas. Padre Ricardo, ¿qué otras cosas más a tu criterio, desde el corazón que está ahí cerca, desde la imagen de San Roque, puede enseñarnos San Roque hoy? Como teólogo puedo decir también que lo que Roque hacía en todo su trabajo es acercarle a Dios, a la gente. Y de las dos perspectivas, Dios para la gente y la gente con Dios. Y eso se ve evidentemente en todos sus trabajos de pastorales. Es muy interesante cuando él describe su jornada, y que él comienza, digamos, su vida espiritual, su oración. Después él va a formarle a la gente, a hacerle leer, escribir, a estudiar, y después pasa, dice, las oraciones, los encuentros, las catequesis, la visita a los enfermos, entrar en su casa, cuidarle, darle toda esa dimensión, digamos, de la salud. Toda la pastoral social está en pleno movimiento, digamos, en la visión de Roque. O sea que un hombre, digamos, que supo conjuntar las dos cosas, digamos, la dimensión teológica, lo que es acercarle a Dios, pero ¿cómo acercarle a Dios? Haciendo que ese hombre, digamos, se restablezca en su cuerpo, en su experiencia, en su realidad humana. O sea que hacer que este hombre pueda levantarse y vivir en dignidad, pueda tener sus propias capacidades y que pueda expresarse por sí mismo, ¿verdad? Ahí es lo que se ve realmente un hombre, lo que Jesús hacía, por ejemplo, en sus jornadas, ¿verdad? Visita a los enfermos, se sienta con publicanos, con pecadores, no le inquieta estar con uno y otro, sino que siempre todo llevando hacia Dios, ¿verdad? Y Roque se ve eso, por ejemplo, en un momento puede estar con el gobernador, en otro momento está con el cacique, después está ahí enseñándole a las mujeres, digamos, en sus tejidos, está ahí en el coro ayudando a los niños. O sea que puede pasar de una infinidad de situaciones y de experiencias humanas, y siempre hay un único hilo que le mueve a eso, digamos, le mueve Dios, ¿verdad? Ese es realmente como la expresión también de la santidad que necesitamos hoy día, digamos, ¿verdad? Una santidad de lo cotidiano, de la vida, del día a día, ¿verdad? Una santidad de la cocina, podemos decir, ¿verdad? El santo de la puerta de al lado, diría Francisco, en Gaudete Exultate, ¿verdad? Así es que ya hablaremos de eso, porque tenemos que ir a una brevísima pausa y enseguida retornamos. Qué agradable es en esta mañana de noviembre hablar con dos personas que evidentemente se dejaron impresionar. No sé si la palabra seducir es adecuada en este caso, ¿por qué no? Por la figura y por el ejemplo de Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo que va a estar de fiesta el 15 de noviembre. Me parece, a ver un poco, nuestros invitados, Padre Ricardo y Padre Tony, Padre Ricardo ya que es jesuita, el Padre Tony es dominico. Me parece que anteriormente había otra fecha de celebración de
de la fiesta de San Roque. A ver si ustedes me pueden decir si sí o no. Tampoco es para, sino, no es fundamental. Simplemente se me viene a la mente que me pareció que había una época en que se celebraba la fiesta de San Roque en otro día que no era el 15 de noviembre. ¿Ustedes saben algo al respecto, Padre Ricardo? Sí, hasta ahora se tiene esa diferencia. Aquí en la iglesia paraguaya celebramos el 15, recordando el martirio de Roque González. En la iglesia universal se celebra el 16 porque es lo que la iglesia universal le ha dado esa fecha, digamos. Y en la compañía de Jesús, ¿verdad?, a nivel universal, se celebra el 17 porque justamente el 17 muere el otro compañero, Alfonso Rodríguez, digamos. Entonces, un día, el 15 muere Roque González, el 16 muere Juan del Castillo y el 17 muere Alfonso Rodríguez. Entonces, los jesuitas celebramos a nivel universal el día 17, la Iglesia Universal celebra el 16 y la Iglesia Paraguaya, ¿verdad?, recordando a Roque González, se celebra el 15 de noviembre. Es interesante ese tema. Algo me sonaba de que es así, ¿verdad? El tema, esta es una cuestión que abarca a todos los santos, por decirlo así. Generalmente se celebra el día de un santo el día en que murió. ¿Por qué eso? A ver, Padre Tony, si podrías ver un poco, ¿qué quiere decir la iglesia con eso? Es decir, el día en que muere la persona que después, por el proceso que se sigue en la iglesia, finalmente es canonizada, generalmente la fiesta de ese santo es el día en que murió. Fíjate, hace poquito hemos celebrado todos los santos, hemos celebrado el Día de Difuntos. Hace poquito que estábamos recordando la multitud de santos. Siempre en la iglesia se ha considerado que el momento de la muerte de alguien era cuando nacía a la nueva vida, cuando nacía la vida con Dios. Por eso la tradición ya de siempre de celebrar el día en que esa persona, quien fuera santo o santa o persona de la tierra, al morir nacía para Dios. La muerte para nosotros es vida, o como decíamos, el cristiano no nace para morir, como dicen algunas filosofías, sino que nace para vivir. Pues ahí, en ese nacimiento para la vida, es donde la Iglesia siempre ha considerado que es cuando tiene que celebrarse precisamente el día de ese santo, de esa santa. Esa es la tradición. Uh-huh. O sea que el día que nace a la vida eterna y por consiguiente es su cumpleaños en el cielo. Entonces, en el cielo, sí, sería así. Qué interesante. Padre Tony, un sacerdote venido de España, dominico, se va y se mete en un pueblito que se llama San Roque González de Santa Cruz. Y vaya años de lucha, y con culturas enroscadas o contraculturas en algunos casos incluso, o inculturas, sí, en muchos casos. Todo junto. Todo. En algún momento, ¿cuántos años hace que estás en San Roque? 23 años. 23 años. ¿En algún momento a lo largo de estos 23 años has usado, en el buen sentido de la palabra, a San Roque para decirle a los políticos y a la gente de San Roque, miren el nombre de nuestro pueblo nos exige esto? ¿En alguna vez que lo hiciste? Sí, todos los 15. Todos los 15 de noviembre, al hablar de la figura de San Roque, lo pongo como ejemplo de cómo tiene que vivirse y cómo tiene que tratarse a la gente. Yo creo que San Roque González, y es curioso porque en mi propio pueblo, que tiene el nombre de San Roque, hay muy poca devoción a San Roque. Yo he intentado, con ayuda de los jesuitas, que por cierto 2 veces trajeron el corazón de San Roque aquí entre nosotros, han venido ellos, nos han dado cantidad de folletos muy bien elaborados
como es costumbre entre los jesuitas, muy bien elaborados sobre la vida de San Roque, porque pienso que es un santo poco conocido en general por aquí, como pasa con Santo Domingo de Guzmán. Quizá hay muchos santos que son santos prototipo, que son muy conocidos y luego todos otros son olvidados o menos valorados. Y precisamente, si una persona, si un santo tiene algo que decir a Paraguay hoy, es San Roque. Y eso no lo digo porque me esté haciendo la entrevista de San Roque, ni porque no. A medida que yo he ido profundizando en esta figura, cuando leía sus cartas, cuando, por ejemplo, ves los problemas que tenía a nivel interior, sus problemas internos, y que a pesar de sus escrúpulos de conciencia, a pesar de sus dudas, él se mantuvo firme, se apoyó en Dios y dio su vida realmente por los indígenas, que hoy en día están machacados, masacrados, destruidos, en un país como el nuestro, que parece que odia a los indígenas, así como que parece que odia a los campesinos, en un país en que todos los que no son de Asunción con poder no son nadie. San Roque González nos dice cada día, no es así. Pero eso no lo dice Francisco, no es así. La periferia, aquellos que no cuentan. San Roque dijo que son importantes para Dios, son importantes para mí. San Roque no solamente hizo todo lo que hizo por un misticismo que no se puede tocar. No. Él sufrió mucho, le costó, fue duro, es muy humano él. No es un santo que esté en las nubes, es muy humano, lo pasó muy mal, pero siguió adelante y defendió, no solamente contra los españoles y los mestizos que estaban en contra de los indígenas, sino incluso contra otras tribus, que al final lo pagó, y lo pagó caro. Defendió la dignidad del otro, aunque sea diferente. Te aseguro, Roque, que yo lo utilizo mucho aquí en San Roque, porque aquí la podredumbre que tenemos en un sector político es terrible, pero también hay una cosa muy buena en San Roque, que se ha ido el pueblo concientizando de que se puede ser de otra manera. Una vez vino Monseñor Celso, ¿te acuerdas, verdad? Sí, claro, mi amigo Celso Yegros Estigarribia. Y yo también lo quiero y lo adoraba muchísimo yo, Monseñor Celso. Él fue mi vida mientras estuvo aquí de obispo. Monseñor Celso, una vez que vino a celebrar la patrona de la Virgen del Rosario, levantó la mano una señora y pregunta, bueno, si la Virgen María del Rosario es la patrona, ¿qué pinta San Roque en todo esto? Y así, las ocurrencias que tenía Monseñor Celso. Dice, bueno, entonces, la patrona es la Virgen del Rosario y San Roque es el santo protector de San Roque. Y así se quedó. Y yo hago muchas oraciones y le digo, San Roque, despierta, te necesitamos, protege a este pueblo que tanto te necesita. Qué bueno, qué lindo testimonio, Padre Tony. Padre Ricardo, hay una verdad que acaba de decirnos el Padre Tony. ¿Qué podemos hacer para que San Roque González de Santa Cruz sea más conocido en Paraguay, más amado en Paraguay y sobre todo que su ejemplo cunda entre los paraguayos para una mejor iglesia y para un mejor país? Sí, escuchando al Padre Tony, me venía un poco lo que pasó justamente el mismo día de la muerte de Roque González. Según lo que están los escritos, digamos, Roque muere a la mañana, tipo a las 9 de la mañana, y la tarde, aquí en la Catedral de Asunción, la comunidad cristiana, digamos, ¿verdad? Celebraron un Te Deum y una misa, y dice, un santo ha nacido entre nosotros. O sea que lo que a mí me hace pensar, digamos, Roque González fue santo de su tiempo, de su época, pero después muy próximamente vino la supresión de la compañía, los jesuitas se fueron,
todo quedó así como en nada. Y entonces no se siguió su proceso de canonización. La canonización que se comenzó en 1900 para retomar en 1900, eso quedó otra vez postergada porque había un problema teológico, digamos, porque Roque González fue muerto por por los mismos indígenas, digamos. Entonces, no se podía decir mártir de la fe, porque ¿cómo va a ser mártir de la fe si él estaba apoyando a los mismos indígenas? Entonces había un problema teológico que no se podía resolver en ese momento, ya en 1900. Después, ya cuando los jesuitas volvieron en 1918, 19, ahí recién se volvió otra vez con mucho impulso y ya se dieron otras visiones teológicas también en la comisión, por ejemplo, en el Vaticano, para definir a los santos. Y ahí fue que entonces Roque puede entrar como mártir de la fe. ¿Cómo nosotros hoy día podemos como vivir esta inspiración de Roque y su experiencia? Ciertamente para nosotros mismos los jesuitas es un desafío muy grande porque, como les decía, como no imprimió, digamos, no acuñó en su momento esta experiencia de la santidad que él vivía, para rehabilitar y recuperar otra vez y darle un nuevo impulso, ciertamente supone una catequesis, una evangelización otra vez a nuestras culturas, a nuestra gente. Pero yo lo que noto, digamos, de nuestros vecinos, tanto Brasil, Argentina, Uruguay, ellos tienen una devoción extraordinaria a San Roque, ¿verdad? O sea que San Roque es realmente una figura ejemplar para ellos, ¿verdad? A lo mejor nosotros todavía no le hemos dado su lugar porque se necesita, digamos, ciertamente una reactualización, revalorización, ¿verdad? Tanto tiempo se pensó, digamos, construirle su santuario y en las conferencias episcopales, por ejemplo, insistieron en muchísimos momentos. Los padres generales que pasaron de los jesuitas, tenemos cartas enormes de los padres generales que aprueban y dicen, hagan el santuario a San Roque, ¿verdad? Pero quedó en nada, digamos, o sea, como que parece ser como que nuestra misma sociedad necesita ese impulso, ¿verdad? Que ya no depende, digamos, de la iglesia, no depende de la compañía, ¿verdad? Depende un poco también de la devoción popular de la gente para poder darle un destaque, ¿verdad? En esta última visita del padre general de los jesuitas, el nuevo, el actual, el padre Arturo Sosa, yo le volví a preguntar al padre general si cuál era su interés, su perspectiva, si se podía pensar un santuario a San Roque. Y él me dice, claro que podemos, ¿por qué no impulsan? ¿Por qué no mueven? Me dice él, ¿verdad? Entonces, desde las autoridades, digamos, tanto de la conferencia episcopal, de las autoridades de los jesuitas, hay un interés y un deseo, digamos, de mover eso, pero eso supone también yo creo que también poner personas concretas, ¿verdad? Y también un equipo para lanzar y movilizar a toda la sociedad paraguaya para que esto se dé, digamos. Ojalá a partir de este programa comience de nuevo a reverdecer la devoción. Muchas gracias, Padre Tony, muchas gracias, Padre Ricardo, nos pasamos de tiempo. Les agradezco muchísimo a la teleaudiencia también. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.